que tienes a tu lado y le vas a hacer una pregunta con tu saludo. Cuando saludamos, ¿qué es lo que le decimos? ¿Cierto? Saludamos y decimos, ve, ¿cómo estás? ¿Cierto? Ese es el saludo. Pero hoy lo vas a saludar diferente. Hoy vas a saludar, es así. Hoy lo vas a saludar y le vas a decir, salúdalo, y le vas a decir, tú haces la voluntad de Dios. A ver qué te responde. ¿Qué crees que te respondió? ¿Fue sincero o no fue sincero? Y muchos podrán decir, yo no sé. ¿Quién dice que no sabe si hace la voluntad de Dios o no? Todos sabemos si la hacemos o no. La palabra en Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que ¿qué? Ay, no escuché, ¿el que qué? El que hace la voluntad de ¿quién? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo en esta noche. No, que ¿cuántos tienen hambre? Un aplauso con ganas, un aplauso como si estuvieran llenos. Aparte que me dan tiempo de tomar el agüita, es que no dan ni tiempo. Dile, vas a decirle al que está ahí a tu lado, le vas a decir, ya que lo saludaste y le preguntaste, pero le vas a decir, ¿quieres ver la victoria? ¿Cuántos quieren tener la victoria en Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren que todo lo que se propongan, todo lo que sueñen, lo que anhelan, lo que desean, se haga realidad? Hay una palabra que está en Proverbios 16:3 y dice, ¿qué dice? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán confirmados. O sea que si yo quiero que esos sueños, que esos planes, que esas metas y que todo se haga en el nombre de Jesús, si yo quiero tener la victoria en Cristo Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? La voluntad de Dios. La única forma en que tú y yo, hijo, me le bajas un poquitico, porfa. La única forma de que tú y yo vamos a permanecer sobre esta tierra y sobre todo lo que el Padre tiene para nosotros es cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero no me voy a quedar simplemente ahí, el hijo me le bajó del todo. No me voy a quedar solamente en esa parte, ese es el hijo, sino que vamos a ir a Mateo capítulo 7, ahora sí, hijo. Mateo 7, versículo del 21 en adelante. Y vamos a leer la palabra y quiero que tú la leas conmigo. Yo sé que tú ya la has leído, sé que tú te la sabes de memoria, sé que aquí hemos orado con esta palabra, pero hoy quiero meterme un poquito más sobre esta palabra. ¿Por qué? Porque uno de los planes y de los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros es bendecirnos, levantarnos, sanarnos, fortalecernos, llenarnos de su gloria, de su presencia, de su sanidad, pero a ninguno como que quiere nada de eso. Pero para poder recibir todo eso hay una condición y es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos? Mateo 7:21 dice, yo quiero que la leas conmigo. Vamos a leerla juntos. La leemos juntos, vamos a empezar. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, miren la condición, cuando dice sino, es la condición, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos, y dentro de esos muchos estamos nosotros. Muchos me dirán en aquel día. Pero ya dejaron de leer, háganle pues. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Ahí viene la respuesta. A los que dicen, yo soy el ungido de Jehová, donde yo voy desciende la gloria de Dios.
Donde yo voy se hacen milagros. No es sino que yo abra la boca y desciende la gloria. Y aquí dice la respuesta. Y dice, y entonces les declararé, nunca, diga conmigo, nunca os conocí. Apartaos de mí. Ay, ¿qué dice? Porque les duele decirlo. Dígalo, hacedores de maldad. ¿Hay aquí algún hacedor de maldad? No. ¿Sí o no? Pero ahí dicen, sí lo somos. Y te lo voy a demostrar. Aquí en la palabra podemos encontrar, donde la misma palabra nos está llevando aquí en Mateo, ¿a qué? A que en el nombre de Jesús ponemos manos sobre los enfermos y se sanan. En el nombre de Jesús hacemos milagros. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios y los demonios se sujetan, se someten y tienen que salir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo sé que tú y yo muchas veces vamos donde el Padre y le decimos, Señor, es que tú me utilizaste, yo puse manos sobre los enfermos y se sanó. Tú me utilizaste y yo fui y llevé la palabra y esta palabra trajo libertad a esta persona. En tu nombre yo fui y eché fuera demonios. Y aquí tenemos la palabra donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pero para poder creer tiene que haber algo adicional, que es que obediencia. Diga conmigo, obediencia, amén. Pero muchas veces vamos y encontramos que echamos fuera demonios. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les he dicho que el Padre respalda es su palabra? Aquí donde está. Muchas veces nos confiamos y decimos, yo soy el ungido de Jehová, yo tengo mucha unción, yo tengo mucha revelación, yo tengo mucho de Dios, pero lo que el Padre está respaldando es su palabra. Y te lo demuestro aquí bíblicamente, porque tú podrás decir, pero ¿cómo así? Si en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, si en el nombre de Jesús pusieron manos sobre los enfermos y fueron sanados, si en el nombre de Jesús echaron demonios fuera y tuvieron que someterse y tuvieron que salir, ¿por qué la palabra al final aquí en el versículo 23 dice, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Y es aquí donde decimos, pero entonces, si Dios me respaldó, ¿por qué me dice hacedor de maldad? Y la aclaración es porque Dios respalda es su palabra. Por eso muchas veces te decimos a ti, ore con la palabra de Dios. Cuando tú y yo oramos, y cualquier oración, sea de darle gracias, sea de una petición, sea de sanidad, lo que tú quieras, cuando tú y yo oramos y le decimos, Señor, trae sanidad, tú sabes que estoy enfermo y me duele el alma, me duele el corazón, no va a pasar nada. Pero cuando tú vas con palabra y declaras, Padre, tu palabra dice que por tu llaga he sido sanada, tu palabra dice que por el dedo de Dios echó fuera demonios, tu palabra dice que no tenga temor porque tú vas delante de mí, es donde tomamos la palabra de Dios y vamos a recibir el cumplimiento de la palabra, porque Él respalda su palabra. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces viene la palabra aquí donde lo acabamos de ver en Mateo 7, donde echaban fuera demonios, donde ponían manos sobre los enfermos y se sanaban, donde profetizaban en el nombre de Cristo Jesús, donde se hacían milagros y sanidades. Pero en el versículo 23 dice, pero yo te digo, no te conozco, apártate de mí, que eres un hacedor de maldad. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo que hacedor de maldad? Si yo me congrego, si Dios me utiliza para hacer milagros, si Dios me utiliza para profetizar, si Dios me utiliza para traer sanidad, ¿cómo que un hacedor de maldad? Hacedor de maldad, bíblicamente lo encontramos, que somos hacedores de maldad cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Estamos? Hacedor de maldad es cuando yo hago mi voluntad, cuando hago lo que yo quiero hacer por encima de la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Sí, estamos. Entonces, todo lo que podemos ver acá es donde el hacedor de maldad, ¿qué es lo que hace? Hace lo que quiere hacer, ve y ora donde quiere ir a orar, ve y predica donde quiere ir a predicar, ve y hace y pone manos al que le nació ir a poner manos, va y expulsa demonios al que a él le pareció ir a expulsar demonios, pero no tiene en cuenta de preguntarle a Dios si lo hago o no lo hago.
Y tú podrás decir, pero es que para eso fui llamado, para eso fui escogido, para eso es que el Padre me apartó, me escogió y me llamó. Sí. Y Dios nos dio dones y talentos, ¿para qué? Para el servicio de la iglesia. Pero esos dones y talentos que tú y yo tenemos son Él que nos los dio para que lo pongamos al servicio de la iglesia, donde Él quiera, como Él quiera y de la forma como Él quiera. Donde tú y yo tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Es que estoy haciendo la obra de Dios. Sí, puede que estés haciendo la obra de Dios, pero Dios te mandó a que hicieras esa parte de esa obra de Dios. Es ahí. Es ahí a lo que quiero que vayamos, hijo. Es ahí donde la palabra nos dice, somos hacedores de maldad. Amén. Y esto yo sé que todos lo hemos hecho en algún momento. ¿Por qué? Porque buscamos un beneficio propio, un beneficio individual, un reconocimiento mío por encima de lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí, hijos? Donde yo puedo tomar los dones y tomo los talentos y tomo el llamado que el Padre me ha hecho, voy y hago la obra de Dios, pero no hago la voluntad dentro de la obra de Dios, en la voluntad como Dios quiere que lo hagamos. Es más, el hijo lo decía ahorita, si queremos tener éxito, y la palabra nos dice, si nosotros queremos alcanzar la victoria en Cristo Jesús, es donde, escúchame, para tú y yo tener la victoria en Cristo Jesús es hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios. No es simplemente que voy a tener la victoria en la obra de Dios y haciendo la obra de Dios. Es hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque muchos somos los llamados a ir a hacer la obra de Dios, pero muy pocos son los escogidos, los que realmente se someten a hacer ¿qué? La voluntad de Dios en la obra de Dios. En el versículo 21 podemos ver, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dándonos a entender que tú y yo no vamos a entrar al cielo porque tengamos un récord de por cuántas personas oramos. No vamos a entrar al cielo porque hagamos más milagros, porque tengamos por ahí anotado, hoy hice un milagro, ayer hice otro, y ya dentro de mi lista llevo que he hecho 1000 milagros. Pero no vamos a entrar al cielo porque seamos muy buenos. No vamos a entrar al cielo porque ¿qué? Ayúdenme, ¿en qué? A ver, ¿porque se le da el mercado a los pobres o porque le pago los servicios al pobre? No, eso es parte de la obra de Dios. Pero ¿cuántos quieren entrar al reino de los cielos? ¿Y cuántos quieren que ese pedazo de cielo descienda aquí sobre la tierra mientras que estamos sobre esta tierra? La respuesta es, haz la voluntad de Dios en la obra de Dios. Dile al que está a tu lado, haz la voluntad de Dios en la obra de Dios. Hijos, cometemos errores gigantes. Es que estoy en la obra, estoy haciendo la obra de Dios, y el Padre te dijo que lo hicieras de esa forma y de esa manera. Por eso la palabra te va a decir, en el momento del juicio te va a decir, no te conozco, apártate de mí. Pon el 23, hijo. No te conozco, apártate de mí porque eres un hacedor de maldad. Y te vamos a decir, Señor, pero ¿cómo? Puse manos sobre los enfermos y fueron sanos. Fui y expulsé demonios. Fui y hice rompimiento de cadenas. Fui y oraba y daba mercados y traía sanidad y hacía esto y lo otro. Y el Padre te va a decir, no te conozco, porque hiciste lo que quisiste hacer cuando quisiste hacerlo a tu manera, a tu tiempo, a tu voluntad, y no te sometiste a la voluntad de Dios. Fácil y sencillo. Yo te pregunto, ¿cuántos trabajan aquí en la empresa? Y en tu empresa tienes un uniforme, tienes un contrato y haces lo que a ti te place hacer en tu empresa. No. Y porque es la obra del Señor, sí. Y te estoy demostrando bíblicamente. Versículo 23. Hacedores de maldad. Pero es que es la obra del Señor, sí. Vamos a mirar, si a ti te contrataron en una empresa para que seas, vamos a poner un banco, para que seas cajero,
Y el día que tú hiciste, dijiste, no, yo no quiero ser cajero hoy, yo voy a trabajar en la empresa, pero hoy voy a trabajar de gerente. Te despelucan de allá y te bajan del pelo. ¿Sí o no? Es que no es lo que tú quieres. ¿Y qué te va a decir el jefe? Es que yo soy aquí pintado, ¿qué? Es que yo soy yo el gerente, ¿cómo así? Aquí hay reglas. O en la empresa te van a decir, bueno, tu horario de trabajo es a las 8 de la mañana. Y tú dices, no, yo no voy a entrar a las 8, sino que voy a entrar a las 10. Ah, pero es que yo estoy trabajando. Yo no dejé de ir al trabajo, pero llegaste a la hora que no era. Ahí está, hacedores de maldad. Estoy haciendo la obra del Señor. Sí, la estás haciendo, pero la estás haciendo para buscar un provecho. Hijos, es tan tremendo, hijos, que hay cantidad de hombres y mujeres de Dios, escogidos por Dios, con un llamado tremendo de Dios, que hoy están estancados, están adormecidos y están muertos espiritualmente, porque quieren hacer su voluntad en la obra de Dios y no se someten a la voluntad de Dios para hacer la obra de Dios. Mira el que está a tu lado, te hablaron. Yo voy y lo hago en la obra. Y entonces les declararé. Hijos, ¿tú te imaginas el dolor que podemos sentir? Que el Padre nos diga, nunca te conocí, apártate de mí, eres un hacedor de maldad. Hijos, ¿te imaginas el dolor que podemos sentir? Si muchas veces nos duele el rechazo y el desprecio del ser humano, que a la larga no nos da nada. Ahora te imaginas que el que nos creó a su imagen y semejanza, el que nos diseñó, el que nos llamó desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, nos diga, yo a ti no te conozco, apártate de mí, eres un hacedor de maldad. ¿Te imaginas qué podemos sentir? Y ese es el llamado que el Padre te quiere hacer en esta noche: a obedecer su palabra, hacer la voluntad de Dios en la obra. ¿De quién es la obra? Hay una palabra que dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y dice, orad al dueño de la obra para que envíe obreros. ¿Cierto que así dice? ¿A quién se le ora? ¿Al dueño de qué? Entonces, ¿quién es el dueño de la obra? Y entonces, porque en la obra de Dios vas a hacer lo que a ti te place hacer y cuando tú lo quieres hacer y de la forma como tú lo quieres hacer. ¿Ya? Hijos, hoy el Padre te está confrontando y te está diciendo, si sigues haciendo tu voluntad, te voy a decir, no te conozco, apártate de mí porque eres un hacedor de maldad. Te lo estoy demostrando bíblicamente. No te estoy manipulando con la palabra, ahí está. Textual la tienes al frente. Y ahora mirábamos en Primera de Juan, el mundo pasa y estamos en el mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué eternidad quieres tener? ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? Escrito está. Y aquí no es como cada cual quiera interpretarlo, es realmente como escrito está. O dime tú qué dice la palabra de Dios ahí. ¿Qué revelación recibes tú de este solo versículo? Hacemos lo que queremos, cuando lo queremos hacer, a la forma que nos queremos hacer. Hay personas que aparentemente están haciendo la obra de Dios y lo único que están buscando es un reconocimiento, alcanzar un logro, alcanzar un beneficio de esa obra de Dios, pero un beneficio individual. La misma palabra de Dios dice que la recompensa de quién viene. La recompensa viene de Dios. Lo que tú y yo hagamos, hagámoslo conforme la voluntad de Dios, conforme el propósito de Dios, sin esperar nada del hombre, que la recompensa viene de Él. ¿Qué nos ganamos con que el ser humano hoy nos abrace, nos felicite y nos diga excelente? Y al momentico nos dé la espalda y nos entierre el puñal.
Cuando sabemos que cuando le servimos a Dios y le servimos a un Dios vivo y real, recibimos la recompensa de Él, y es una eternidad juntamente con Jesucristo. Renunciemos ya a esa carnalidad, a no querernos someternos. Y la palabra dice, y Jesús dice, solamente el que hace la voluntad de mi Padre heredará el reino de los cielos. Ahí lo acabamos de ver en Mateo 7, 21 al 23. Queremos el reino de los cielos. Queremos ser bendecidos, queremos ser sanados, queremos ser levantados, queremos ver la manifestación de la gloria de Dios. Sometámonos a la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Haz esa voluntad de Dios. El éxito más grande, la victoria más grande que tú y yo podamos tener, no es que tengamos un título, no es que seamos profesionales, no es que tengamos un reconocimiento, no es que nos digan ese es el mejor médico, o es el mejor pastor, o es el mejor en esto. El mayor éxito y la mayor victoria que tú y yo podemos tener es hacer la voluntad de Dios. Y en otras palabras, sinónimo de hacer la voluntad de Dios, el sinónimo es obediencia, sometimiento. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. El éxito, la victoria que tú y yo realmente tenemos que declarar y tenemos que vivir es hacer la voluntad de un Dios vivo y de un Dios verdadero. Y el mayor ejemplo de hacer la voluntad de Dios, Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre, vino a la tierra, padeció lo que tuvo que padecer por cada uno de nosotros. Jesucristo, en todo lo que Él hacía, alcanzó la victoria. En todo lo que Cristo hizo, fue exitoso. Jesucristo tenía todo. Y todo lo que Cristo hacía, lo hacía en la sobrenaturalidad de un Dios sobrenatural. La palabra dice que Jesucristo, ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba, sanaba y expulsaba demonios. Y en todo lo que Cristo hizo, siempre tuvo el respaldo de Dios. La palabra dice y nos enseña que Cristo dejó su rango de ser Dios para convertirse en hombre, para venir a pasar por lo que tú y yo pasamos y para demostrarnos que sí podemos andar en santidad y en la obediencia de Dios. A Jesucristo pasó por pruebas, Cristo pasó por dolores, Cristo pasó por sufrimientos. ¿O tú crees que Cristo estaba gozoso y feliz por todo lo que lo escupieron, por cada latigazo, por estar crucificado por causa de nosotros, aún cuando nosotros lo íbamos a seguir negando y vituperando? Mas, sin embargo, obedeció a su Padre. Es más, hay una palabra y enseguida te la voy a buscar y te la voy a decir, donde la palabra dice que Jesús mismo dijo que Él no vino a la tierra a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Está en Juan, enseguida te la busco. Jesucristo no solamente fue exitoso por hacer milagros, por hacer sanidades, por enseñar y por expulsar fuera demonios. Él tuvo el éxito, ¿por qué? Porque obedeció a su Padre. Siendo Dios, obedeció a su Padre. Esta palabra está en Juan 6:38 y quiero que me la busques, hijo, papá. El éxito, la victoria en Cristo Jesús fue de que Él no vivió un solo minuto, no vivió un solo segundo para hacer su voluntad. Todo el tiempo Jesucristo siempre se sometió a la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Juan 6:38. Y aquí está hablando Cristo y dice: porque he descendido ¿de dónde? Del cielo, no para hacer mi voluntad, siendo el Dios. Se despojó de su gloria, se despojó de ser Dios, y he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo siempre se sometió a la obediencia del Padre.
Jesucristo, yo me imagino, y la palabra lo dice, no había en el cielo algo más grande que Cristo para ser entregado, para darnos vida y darnos vida por nosotros. Jesucristo tomó ese lugar para darnos vida y darnos vida a nosotros, aún sabiendo que tú y yo lo íbamos a seguir persiguiendo, vituperando, lastimando y pecando en contra de su palabra y de su ley. Y Él dijo: no importa, yo voy, yo tomo ese lugar de ellos, yo voy, que me crucifiquen por ellos. Ese lugar de esa cruz era el lugar tuyo y mío. Y Él dijo: yo tomo ese lugar por cada uno de ellos, por cada uno de los que tú escogiste, por cada uno de los que tú predestinaste, por cada uno de los que tú quieras que yo vaya, yo voy por ellos. Y Jesucristo sabía a qué se estaba enfrentando, sabía que venía donde lo iban a escupir. Y yo me imagino que el escupirlo era lo más mínimo que él podía sentir. Lo iban a lacerar, lo iban a dañar, lo iban a orinar, lo iban a succionar, lo iban a hacer de todo. Y aún así tomó ese lugar, sabiendo que tú y yo lo íbamos a seguir persiguiendo, vituperando, pecando y haciendo lo que queríamos hacer y no hacer la voluntad de Dios. Y aún Cristo, sabiendo esto, dijo: yo voy y lo hago por ellos, yo obedezco a mi Padre. Siendo Dios, lo hizo. Jesús mismo dijo: yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad del que me envió. Vas a levantar tu mano ahí donde estás, y con la convicción y el poder del Espíritu Santo de Dios, con tu mano levantada vas a decir: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a sujetarme a tu propósito y solo vivir para agradecerte a ti, para agradarte, en el nombre de Jesús. Vas a dejar tu mano levantada. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy declaro, Padre, que cada uno de tus hijos que están aquí presentes y aún de los que no vinieron en esta noche han sido escogidos por ti y para ti. Hoy declaro, Señor, que se levantan para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú has mandado, para cumplir con tu palabra, con tu propósito, Señor. Hoy declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tienes grandes planes, grandes propósitos con cada uno de ellos, donde tú los amas y tú nos amas como la niña de tus ojos. Donde hoy nos levantamos, nos alegramos y nos gozamos, porque sabemos que tú harás grandes cosas con cada uno de nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro ministerio y con cada una de nuestras áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dale toda la gloria y toda la honra al Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hijos, miren, es tan sencillo, es tan fácil. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, a ver, tú y yo fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos levantados, fuimos restaurados, ¿sí? Escogidos, llamados, escogidos desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Fuimos llamados, escogidos y con un llamado, con un propósito y con un plan del reino de los cielos. Aún así estábamos caídos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en pecado y estábamos perdidos. Fuimos entonces escogidos, llamados, fuimos levantados y fuimos restaurados. En esa restauración que hubo perdón, donde el Padre nos perdonó. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. La palabra de Dios nos lleva a que por causa de Jesucristo tú y yo hemos sido perdonados, donde nuestro Padre es nuestro Redentor. Amén, ¿estamos? Sí, pero todo tiene un plan y tiene un propósito para cumplir sobre esta tierra. Y dentro de ese plan y dentro de ese propósito, para que se cumpla el propósito de parte de Dios, tiene que haber una condición. ¿Y donde tiene que haber? Obediencia. Obediencia. Mira, hijos, míralo por este lado. La palabra nos enseña que tenemos que obedecer sus mandamientos, sus leyes, sus mandamientos, leyes y estatutos y todo lo que viene en la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo no queremos obedecer? Tú y yo
tenemos la palabra, conocemos la palabra, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos que es bueno y sabemos que va en contra de la palabra de Dios. Cuando tú y yo no queremos obedecer la palabra de Dios porque simplemente no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo, y eso va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una y no es para analizarla ni para interpretarla, sino para ¿qué? Para obedecerla y cumplirla, como dicen por ahí en todas las leyes. ¿Qué es lo que dice? Notifíquese y cúmplase, no más. O tú tienes derecho, cuando te llega una notificación del juzgado y te dice notifíquese y cúmplase, tú tienes derecho a ir allá. Puedes que tengas derecho a ir a petición y todo esto, sí, pero tienes que ir a hacer. Pero aquí la palabra de Dios, ¿a qué nos lleva? A que obedezcamos su palabra, sus leyes y sus mandamientos. Donde ¿qué es lo que pasa? Tenemos lo siguiente, y quiero que mires este lado. Tenemos una instrucción clara donde nos dice: en ti tengo un plan, contigo tengo un propósito y contigo tengo un diseño el cual yo quiero cumplir. O sea, ¿quién está hablando ahí? El Padre. Y Él te está diciendo: te quiero bendecir, te quiero engrandecer, quiero que seas grande, quiero que seas de bendición, no tengas temor porque yo voy a ir contigo. Se van a levantar en tu contra, pero nada te va a tocar, nada te va a dañar, nadie te va a poder acorralar, nadie te va a poder pisotear, porque si tú haces mi voluntad, yo me levanto y peleo por ti. Y encontramos infinidad de palabras y de promesas en la parte de la Biblia donde si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, cada promesa se va a cumplir en la vida de nosotros, amén. Pero pasa lo siguiente, es donde ya venimos tú y yo y comenzamos a razonar, a buscar una lógica, a buscar mi voluntad, a buscar lo que yo puedo hacer, en lo que yo quiero hacer con mis propios recursos, y es donde me salgo de ¿qué? De la voluntad de Dios, del propósito de Dios, a hacer ¿qué? Mi propia voluntad. ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios nos enseña a que hay dos caminos delante de nosotros, hay dos puertas, la puerta angosta, la puerta ancha, el camino angosto, el camino ancho. Tú y yo decidimos por dónde entrar. La palabra en Deuteronomio 28 nos habla: consecuencias por obedecer y consecuencias por desobedecer. Hay dos caminos, queramos o no queramos. Míralo como lo mires, ahí está. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando hay obediencia en nosotros, damos ese paso de obediencia y de todos los lados vienen bendiciones sobrenaturales para nosotros. Viene bendición, viene sanidad, viene restauración, viene gloria, viene multiplicación, viene riqueza, viene abundancia, viene gozo, viene paz, viene plenitud, viene la gloria de Dios y viene la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Y es donde la palabra de Dios nos lleva a que en el Salmo 112:3, donde nos lleva: bienes y riquezas hay en la casa del justo. Pero ¿por qué eres justo? Porque obedeces la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Satanás viene a destruirte, viene a dañarte y no lo puede hacer, te hace más fuerte. Eso fue una cuñita extra. Pasa lo siguiente, el que la cogió, la cogió. Pasa lo siguiente en el otro punto. Cuando no hay obediencia, cuando no hay santidad, cuando tú sabes que tienes que obedecer, pero no quieres obedecer, tú vas y te paras y dices: yo sé que la palabra dice esto, pero yo voy a hacer esto otro, ¿cierto? Cuando vamos y hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es ir a llevar el evangelio. Pero el Señor te dijo: ve y llévalo a ese lugar. No te ha dicho que lo lleves a ese lugar. Estoy desobedeciendo. Una obediencia a medias es desobediencia. Lo mismo que una verdad a medias, ¿qué es? Una mentira. Y esta semana lo vimos en un versículo, creo que fue en Génesis, que ahí sí todos estaban preguntando, ¿se acuerdan? Sí, ya no se acuerdan. ¿Se acuerdan que estábamos viendo cuando quién fue el que obedeció a medias? Que fue y tuvo intimidad con ella, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya me acordé. Exactamente. Cuando es una obediencia a medias, ¿qué es? De eso. Ahí sí se acordaron todas, vea. Todos se acordaron. Cuando es una obediencia a medias, es desobediencia. Entonces, cuando yo obedezco y doy el paso de obediencia, viene todo lo grande que Dios ha preparado para mi vida. Y viene por todos los lados. Y eso te vienen bendiciones del norte, del sur, del oriente, del occidente. Te fortalece y el Padre te fortalece y te levanta. Y tú ni siquiera sabes qué es lo que el Padre está haciendo, o porque tú estás actuando fortalecido cuando tú deberías de sentirte mal, deberías de sentirte pisoteado y dañado. Pero al mismo tiempo también, cuando hay desobediencia, miren lo que pasa. Tú das un paso de desobediencia y diste un paso de desobediencia. Un paso que puede que lo des hacia el frente de desobediencia.
pero lo dice hacia una dirección de desobediencia, pero de todas las direcciones te viene miseria, te viene ruina, te viene pobreza, te viene escasez, te viene fracaso, te viene dolor, te viene sufrimiento. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de tu desobediencia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿O fui muy rápido? Es más, en resumen, lo que te dice aquí fue Deuteronomio 28, del 1 al 14 y del 15 al 68. Ahí está. Obedeces y de todos los lados el Padre te va a bendecir. Desobedeces y de todos los lados Satanás va a tener control sobre tus finanzas, sobre tu ministerio, sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tus bienes materiales y sobre todo lo que Dios te ha entregado. La única forma que Satanás no puede tocarte, no puede dañarte, que Satanás no te puede quitar lo que Dios te ha dado a ti, la única forma es cuando tú te sometes a la palabra y a la voluntad de Dios. En resumen, la única forma que el diablo puede venir a quererte dañar, a quererte pisotear, a quererte destruir y a querer acabar contigo, la única forma que no lo puede hacer es cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. Ahí está. Más sencillo no lo es. Obedece. Es más, la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y es tanta la misericordia de Dios que la palabra de Dios, hijos, mire, o sea, es que el que no quiera cumplir la palabra de Dios, el que no quiera obedecer, es porque no queremos. Literal, porque no queremos. Porque la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. La palabra nos dice, y el que le falte sabiduría, pídala que yo se la doy. La palabra de dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, la palabra me dice, no tengas temor que yo voy delante de ti. La palabra me dice, se levantarán en tu contra y serán todos esparcidos, confundidos y serán vueltos atrás. Los buscarás y no los encontrarás. O sea, hijo, no obedecemos porque literal, dile que está a tu lado, literal, no te da la gana. No nos da la gana obedecer. No nos da la gana someternos a la voluntad de Dios. Y decimos, Señor, y entonces, Señor, tú me prometiste. Y el Padre te dice, yo te prometí, pero te dije que si oyeres y obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, te daré todas estas bendiciones. Pero las oyes y no las obedeces, porque eres un oidor, mas no un hacedor. Y una fe sin obras está muerta, y unas obras sin fe tampoco me sirve de nada. O buscas a Dios, buscas el favor de Dios, o buscas el favor de los hombres. Hijo, ¿tú crees, hijos, que lo que Dios te dio, Satanás te lo puede venir a quitar como le dé la gana? ¿Tú crees que lo que Dios dijo de ti y acerca de ti, que te va a bendecir, que te va a engrandecer, el diablo puede venir, voy a ir a destruir a este simplemente porque le dio la gana de venir a hacerlo? ¿Sabe quién lo permite? Cada uno de nosotros. Somos tú y yo los que permitimos que Satanás entre a tomar control y posesión de nuestra vida y de nuestras áreas. ¿Por qué te llegan las finanzas donde Él te dice, soy tu pastor, soy tu proveedor y nada te faltará? ¿Y por qué tus finanzas no se ven? Porque tú mismo le diste autoridad a Satanás al robarle a Dios, al no cumplir con su ley, con sus mandamientos. Satanás, que dice, no quiero obedecer aquí, por aquí me le meto y por aquí me le llevo lo poquito que le quedó. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 23 y en Malaquías 3:10? Malaquías 3:10 dice, ponme a prueba. ¿Estás apretado económicamente? ¿Estás con dificultades económicas? Comience a diezmar y las ventanas de los cielos se te abren y traeré sobreabundancia. Es más, búsquela. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dale ese aplauso a Jesús. ¿Tú crees que qué pasaba con Pablo, con Moisés, con Abraham, con Josué, que tuvieron la victoria en todo lo que fueron encomendados a hacer?
¿Qué hacían ellos? No se movían, sino era la voluntad de Dios. Si el Padre le dice, quédate quieto, quédate quieto. Si el Padre te dijo, muévete, Padre, ¿para dónde? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Atrás, adelante? ¿Para dónde me muevo? Ya, muy difícil, muy complicado. Sométete a la voluntad de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que entender y tenemos que aprender, que no es lo que yo quiero, no son mis sueños, no son mis planes, no es mi propósito, no es mi diseño, no es mi plan, sino el plan, el propósito y el diseño de Dios, el que te creó a su imagen y semejanza. No es lo que tú y yo queremos hacer, ni cuando tú y yo lo queremos hacer. Hijos, humanamente queremos hacer y deshacer. Yo lo he sentido, donde humanamente yo he querido tomar, he querido tomar venganza por mi cuenta. Humanamente yo he querido hacer cosas y el Padre me dice, quédate quieta, yo peleo por ti. Y se los digo, hijos, como testimonio, veo el respaldo de Dios. Yo me puedo ir a pelear, yo me puedo ir a braviar, yo me puedo ir a reclamar y puedo salir avergonzada. ¿Sabes por qué? Porque Él me dijo, es que la pelea es mía, no es tuya. Yo, Éxodo 14:14, ¿qué dice? Búscamela, hijo. ¿Qué te dice Éxodo 14:14? Y hay otra palabra que dice, mía es la ira, mía es la venganza. Yo tengo que ir a pelear. Si yo no tengo recursos para ir a pelear, y los recursos de mi rey, miren lo que, ay, hijos, ¿quién pelea por nosotros? ¿Quién? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando la palabra dice aquí, y vosotros estaréis tranquilos, ¿qué es? Haga mi voluntad, que yo voy y peleo por vos y te doy la victoria. ¿Qué más queremos? Hijos, si tú y yo nos vamos y nos agarramos del pelo con el otro, quedamos morados, hinchados, greñudos, con más rabia, con más cargas, con más cosas y avergonzados ante el Padre y ante la gente que vio, ¿sí o no? Y hasta de pronto el otro nos dio más duro. ¿Y sabe qué decimos? Por ahí cuando he escuchado por ahí cuando dicen, uy, que se ve totazo, y eso que no vio cómo quedó el otro. ¿Sí o no? ¿Qué dicen así? ¿Sí o no? Como el consuelo, pues como antes el otro quedó peor. No, puede que el otro físicamente haya quedado peor, pero tú y yo, ¿cómo quedamos delante del Padre cuando Él me dice, yo peleo por ti, yo voy delante de ti? Es que tú eres la niña de mis ojos. Es que yo tengo un plan contigo. Y fui yo el que invertí contigo. No fue el vecino que invirtió en ti, fui yo el que invertí en ti. Fui yo el que entregué mi hijo por ti. Fue mi hijo el que derramó cada gota de sangre por ti. Tú no te debes al hombre, te debes a mí. Espera en mí, haz mi voluntad. Eso te dice el Padre. Y su palabra dice, para el que diga, no, es que es muy poco esta palabra, Él te dice, mía es la ira, mía es la venganza. ¿Qué te dice? Quédate quieto. ¿Qué quiere decir esto? Ora, clama, ruega, suplica, llora. Y Él pelea por ti. Haz la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave, hijos. ¿Cuál es la clave? Hacer la voluntad de Dios. Y yo te aseguro en el nombre de Cristo Jesús, cuando el diablo viene contra ti para dañarte, para destruirte, para pisotearte, para hacerte sentir que tú eres poca cosa, que tú no vales, que tú no sirves, que tú eres insignificante, cuando tú haces la voluntad de Dios, te conviertes en indetenible ante los ojos de Satanás. Él pelea por ti como poderoso gigante. Él es tu escudo, Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es tu ayudador, Él es tu consuelo, Él es tu todo. ¿Qué más quieres? Aquí está. Su palabra dice, soy tu camino, soy tu verdad, soy tu vida.
Y nos sentimos mal porque el otro nos humilla. Nos sentimos mal porque el otro nos pisotea. Nos sentimos mal porque el otro no me valora. Que no me valore el hombre, pero con tal de que mi padre no me deseche y me valore, con eso es más que suficiente. Hay una alabanza que dice que Jesucristo. Y muchas veces la declaramos, pero no la creemos. Que levante el que se quiera levantar. Es como le digo muchas veces, son patadas de ahogado. Hijos, cuando el diablo, escúchame esto, cuando el diablo se levanta en tu contra y hace todo lo que sea para destruirte y ve que no te puede destruir, lo último que él utiliza es dañar tu reputación, acabar contigo, donde trae calumnia, donde trae mentira, donde te quiere desechar, donde te quiere despreciar. Y tú y yo tenemos dos opciones: o tomamos esa situación que nos duele, porque duele en la carne. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí o no? O aquí no hay ninguna carne todavía. Pues yo todavía tengo carne. Pues de veces como que se pasa un poquito de carne también, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Y en la carne duele, ¿sí o no? Pero hay algo ahí. Tenemos dos opciones: o los ataques de Satanás los tomamos para que Satanás nos tire al suelo, para creer lo que el diablo está diciendo de nosotros y nos quedemos tirados en el suelo como unos fracasados, o lo tomamos donde ese ataque del diablo antes me fortalece más, me levanta y me lleva a depender más de Dios, a creer en su palabra y en lo que Él dijo de mí. O te fortaleces en medio de la debilidad, o mueres en medio de tu debilidad. Diles al que está a tu lado: o te fortaleces o mueres. La palabra de Dios en el Salmo 23 dice: adereza delante de ti, en presencia de tus angustiadores, adereza mesa delante de ti. Hijos, ¿sabe qué es lo peor? Que el enemigo de cada uno de nosotros, la palabra en el Salmo dice que se levantaron contra David angustiadores, perseguidores, enemigos y adversarios. ¿Sí o no que así lo dice? ¿Sabe qué es lo más duro para cada uno de los que se han levantado en tu contra? Para cada uno de los que no creen en ti, para cada uno de los que se te pisotean y te dañan. ¿Sabe qué es lo más duro? El que tenga que verte a ti lleno de la gloria de Dios, del resplandor de la gloria de Dios, y testificando de que Cristo es el que habita en ti. Eso es lo más duro para ellos, de poder ver que tú no estás solo y que tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero dile al que está a tu lado: haz la voluntad de Dios, haz la voluntad del Rey. Ahí está. Cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, no hay acusación que te saque del propósito de Dios. Nada te puede dañar y nada te puede lastimar. Cuando caminas bajo la voluntad de Dios, chismes se van a levantar, comentarios se van a levantar, cosas se van a levantar. Tu adversario no le conviene que tú te levantes, porque tú eres una amenaza para tu adversario. No me entendieron todavía. No me entendieron. Tú eres una amenaza para los que se levantan en tu contra. Así de sencillo. Pero hay una condición: haz la voluntad de Dios, sométete a su palabra. Vuelvo y te digo: no te muevas. Por más que tú sientas que tu cuerpo ya va 20 metros allá, tú tienes que estar firme donde estás hasta que el Padre no te diga: muévete. Hasta que el Padre no te diga: abre la boca y habla. No podemos vivir por nuestra carne. La palabra lo veíamos, Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y creo que ahora lo miraba, creo que fue en el diezmo, no me acuerdo. ¿Fue en el diezmo? ¿Qué decía? Sí, ¿qué decía? ¿Qué decía? Si vivo por el Espíritu, anda conforme al Espíritu. ¿Sabe qué demuestran los otros? Lo único que demuestran ellos es el miedo y la carnalidad que hay en cada uno de ellos. Si tu padre te dijo
levántate a resplandecer en mi gloria. Levántate a resplandecer en la gloria de Dios. Créele al Señor. Créele. Muchos se sienten derrotados, se sienten fracasados, se sienten menospreciados, porque no me respeta, porque no me valora, porque no me quiere, porque no me... Sí, Dios me ama más que suficiente. No, hijos, ¿qué me puede dar el hombre que no me dé Dios? Dígame. Hay una cosa que nos puede dar el ser humano que no nos da el Padre. ¿Qué es? Pleitos. Eso. El Padre nos da libertad, nos da sanidad. Hijos, vean, es tan tremenda la misericordia del Rey que si yo le digo al Padre, Padre, quiero una camisa, ¿cómo la quiere? Padre, quiero unos zapatos, ¿cuáles quiere? ¿Qué color quiere? Así es. Así es. Es tanta la misericordia del Rey cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, que abrimos nuestra boca para declarar, porque tú y yo tenemos poder en nuestra boca. Y abrimos nuestra boca para declarar y decir: todo plan del hombre se cae y se destruye en el nombre de Jesús. Y todo plan del hombre se cayó y se destruyó en el nombre de Jesús. No tuvo que ir. Así sean hombres de poca fe, pero no importa, el Padre cumple. Cumple porque cumple. Hay una alabanza que dice, ¿cómo se? Es más, antes de la alabanza hay una palabra que dice: no entristezcáis. ¿Por qué qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Estás débil, Él te da la fortaleza. Estás cansado, Él te da la fortaleza. Estás debilitado, Él te dice: bástate en mi gracia. Estás cansado y estás cargado, Él te dice: ven a mí todos los cargados y trabajados, que yo te haré descansar. Tienes escasez, tienes pobreza, tienes miseria, Él te dice: ven a mí, que yo soy tu pastor, soy tu proveedor y nada te faltará. No sabes qué hacer y no sabes dónde ir, ve donde Él y dile: Padre, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hablo? ¿A qué me direcciono y qué tengo que hacer? Y espera que te diga qué haces, cómo te mueves y para dónde te mueves, para ser conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo, ¿sabes, hijos, cuál es el problema de cada uno de nosotros? Que somos almáticos, nos movemos por emoción. Tengo rabia. Y la palabra de Dios dice, pues toca respirar muchas veces. Y la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Y yo muchas veces me quedo: airaos, pero no pequéis. Entonces sí me puedo enojar, pero no puedo pecar. Entonces enojémonos. Toca respirar. El que diga que no ha sentido rabia, que no ha sentido enojo, que no se ha sentido frustrado, es porque se cree ya cuerpo glorioso. Y yo creo que cuerpo glorioso no hay todavía. ¿Hay algún cuerpo glorioso aquí? Ya casi. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo Jesús? ¿Y cuántos quieren ser cuerpo glorioso? Haz la voluntad del Padre. Ahí está. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Abraham? Para tener David, ¿qué tenía David? ¿Qué era David? ¿Tenía qué? ¿Qué hacía David? Hacía lo que le daba la gana. Hacía la voluntad de Dios. Cuando Dios le decía, ¿para dónde se mueve? Y David tuvo aflicción. Vamos a mirar los salmos. Creo que fue el Salmo 27. ¿Cuántas situaciones tuvo que pasar David? Y no se movió sin que el Padre le dijera: muévete. ¿Y para dónde te mueves? Siempre le consultó a Dios. Y no solamente le consultó a Dios, sino que esperó la respuesta de Dios. Porque es que el problema tuyo y mío es que le consultamos a Dios y le preguntamos a Dios, pero no esperamos la respuesta de Dios. Ahí está. Todos, si yo pregunto, usted le preguntó a Dios: uy, sí, oiga, yo le pregunté. Yo antes de ir, ¿sí o no? Yo antes de ir: Padre, ¿voy o no voy? Y el Padre me dijo: sí, vaya, porque te di sabiduría, te puse la armadura, te dije que fueras, que te voy a respaldar. Y a ver cómo te lo dijo que fueras, cómo te dijo que lo hicieras. Satanás habla. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque siempre se sometió a la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿cuál es la diferencia de David? ¿Qué diferencia hay entre Abraham, entre Josué,
¿Entre quién más? Ayúdeme, ¿quién más? Noé, Moisés, a ver. Vamos a mirar Noé. Noé, ¿qué pasó con Noé? ¿A qué lo mandó a hacer el padre? Y era algo tan ilógico que dijo él, pues yo no sé para qué será esto, pues yo lo voy a ir a hacer. ¿Qué tenía que ir a hacer? El arca. Y a ver a dónde le iba a poner. ¿A dónde le iba a poner a navegar? Lógica no había. ¿Y qué dijo? El dueño mandó que le hiciera, yo voy. Es como si a ti el jefe te dice, vaya, a ver, ¿qué lo pone a hacer el jefe? Ayuden, pues a ver. ¿Qué lo manda a hacer el jefe que no les guste? Eso no lo hace. Que el jefe te diga, vaya y... ¿qué? Vaya con la nómina que le acabé de pagar y me merca. Oiga. Y le dice, jefe, pero cuando se lo traiga, le traiga la factura y me lo paga. Ahora cuadramos, vaya y mérqueme. Vea la lista, vaya. Y va y lo hace. ¿Y qué? ¿Sí o no? Hacemos cosas ilógicas porque el hombre nos manda a hacerla. Es que yo no sé, tengo que ir a trabajar el domingo, yo no sé para qué, si el domingo no abre. Pues yo no entiendo. ¿Para qué ir a trabajar un domingo? Pues yo no sé. Estamos en temporada fría. Los que trabajamos de pronto como mercaderistas, como vendedores. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos en eso? O no hubo aquí ningún mercaderista. Yo fui mercaderista. Y me hacían ir los domingos. Y uno decía, uy, qué soledad. ¿A qué viene uno aquí? Pero ¿quién dijo que teníamos que ir? El jefe. Dígale que no. Dígale. Ahí está. ¿Y por qué para las cosas de Dios? Imagínese si Noé. Yo te pregunto, ¿Noé fue un fracasado? La Biblia dice, el fracaso de Noé. No. Noé tuvo la victoria. Noé fue exitoso. ¿Y sabes por qué? Porque aún sin entender para qué tenía que ser la barca, obedeció, y lo más tremendo, hijos, la obedeció al pie de la letra. Porque dice la palabra que el Padre le dio colores, medidas, quiénes iban a entrar, o sea, todo especificado cómo lo tenía que hacer. Y por más ilógico que a Noé le pareció, lo hizo conforme Jesús, conforme el Padre dijo que lo hiciera. Dile al que está a tu lado, es hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguien que quiera la victoria? Ay, yo quiero ver mejor manos levantadas. ¿Alguien quiere tener la victoria en Cristo Jesús? A ver, yo veo, no me lo bajen todavía. ¿Alguien quiere la victoria en Cristo Jesús? Los hijos por aquí no quieren la victoria. ¿Alguien quiere tener la victoria en Cristo Jesús? Te lo voy a decir. ¿Tú qué quieres tener la victoria en Cristo Jesús? Prepárate, porque van a venir pruebas, van a venir desiertos, van a venir procesos, van a venir dificultades, van a venir tribulaciones. Pero aún en medio de ese proceso, de esa dificultad, de esa tribulación, de ese desierto y de ese proceso, haz la voluntad de Dios y tendrás la victoria en Cristo Jesús. Su palabra dice, es más, lo pudimos ver en el pueblo de Israel, que en medio del desierto el Padre siempre estuvo con ellos. No pasaron hambre, no pasaron sufrimiento, no pasaron dolor, que llegó un momento que se rebelaron, sí, y ya vino consecuencia por la rebeldía, ¿sí o no? Estamos ahí, ¿o no fue así? Pero ¿qué es? Sométete a la voluntad de Dios. Toda victoria, todo éxito que tú y yo vamos a tener, todo logro que tú y yo queramos alcanzar, en medio de ese proceso va a venir angustia, va a venir dolor, va a venir sufrimiento, vamos a sentir que no vamos a ser capaces, vamos a sentir que vamos a querer tirar la toalla, vamos a sentir que estamos solos, que Dios nos abandonó y que Dios no está con nosotros. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, Dios te trajo en esta noche para decirte, no te dejes mover por el problema que estás pasando. ¿Quién está libre de problemas, de desiertos, de situaciones? Hoy te digo, no te dejes mover por ese problema. No te dejes mover por la situación que estás pasando. Quédate quieto. Espera la respuesta de Dios. Hoy puse un estado y dice,
voy a leer. Dice: no te dejes mover por las circunstancias, déjate mover por la voluntad de Dios. Estoy aburrido en la iglesia, me voy. Estoy aburrido en el trabajo, me voy. Estoy aburrido en mi casa, empaco y me voy. Ese proceso por el cual estás aburrido, por el cual tienes dolor, por el cual tienes sufrimiento, ese proceso es tuyo. Y a donde tú vayas, el proceso se va a ir contigo. Y hasta que Dios no cumpla lo que tiene que cumplir en medio de ese proceso, el proceso no va a finalizar. Eres tú y yo los que determinamos cuánto tiempo va a durar ese proceso. Y lo que el proceso podía hacer en propósito de Dios, una semana, un mes, tú y yo convertimos 5 meses, 6 meses o hasta más. Hijos, aprendamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es el fracaso de muchos cristianos, de muchos hombres y de muchas mujeres de Dios? No querer someterse a la palabra ni a la voluntad de Dios. Es que yo puedo, es que yo soy. Nadie, yo puedo hacerlo. Haz la voluntad de Dios. Sométete a la palabra de Dios. Hazte esta pregunta: si Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo conforme a la voluntad de Dios, ¿quiénes somos tú y yo para hacer nuestra voluntad en las cosas de Dios? La obra es de Dios y queremos hacer lo que tú y yo queremos en lo que es de Dios. Es que ni siquiera es de nosotros. Somos tan conchudos, hijo. Somos tan conchudos que ni siquiera es de nosotros. No es de nosotros. Y queremos ir a hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana en las cosas de Dios. Y ahí no vamos a tener la bendición de Dios. ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres hacer las cosas de Dios? Comienza por someterte a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pregúntale a Dios, pregúntale al Padre: ¿cuántos están conformes con las leyes del tránsito? ¿Cuántos están conformes con las leyes y las políticas que ahora ha sacado el presidente? ¿Cuántos están conformes con las reglas que hay en tu empresa? ¿Qué le dicen a uno? O las cumple o váyase. ¿Sí o no? En la empresa, ¿qué le dicen? Esas son las reglas. O las cumple o mire a ver qué hace. El tránsito le dice: o las cumple o pague la multa. ¿Sí o no? Pero al Padre le decimos: Señor, pues tu palabra dice, pero yo veré qué hago. Hijos, y queremos ser bendecidos, queremos ser restaurados, queremos ver y queremos vivir la gloria de Dios. Y déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús: desobediencia significa maldición. Obediencia significa grandes bendiciones y la manifestación de la gloria de Dios. Someterme a la voluntad de Dios significa obediencia. Ser rebelde y servidor de Satanás es donde hay rebeldía, donde hay pecado y donde maquino el pecado. Hijos, el tiempo se acabó. Yo sé que muchos no lo creen. Muchos no creen que estamos en tiempo de gracia. Esto, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, se acaba. Y no lo tomes como una amenaza. La palabra lo dice. Esto en cualquier momento se acaba. Y que cuando llegue ese momento,
el Padre nos coja haciendo, nos tome haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué nos ganamos con ser rebeldes? ¿Qué ganamos con ser desobedientes? ¿Qué ganamos con ser falsos, con ser hipócritas, con ser, como la palabra de Dios dice, hacedores de maldad? Si tú estás aquí hoy es porque estás buscando una salvación y una eternidad en Cristo Jesús. No juegues más con tu salvación. Muchos dirán: mañana me arrepiento, pasado mañana le pido perdón a Dios. No, cuando tenga 15, cuando me case, cuando esté más maduro, porque es que tengo que, ¿cómo es que dicen por ahí? Vivir la vida, aprovechar la vida, no sé. Hijo, la vida es Cristo. Y si yo vivo, que viva para Cristo. Y si muero, que muera para Cristo. Haz la voluntad de Dios. Sométete a su palabra, a su ley. Cuando tú vives para Dios, vives en la plenitud de su gloria, en la plenitud de su presencia y en la plenitud de su bendición. Su palabra dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y te voy a invitar que te pongas sobre tus pies. Y sobre tus pies vas a cerrar tus ojos y medita en esa palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cierra tus ojos por un momento y hazte esa pregunta: ¿realmente ya no vivo yo y es Cristo el que vive en mí? ¿O simplemente es una palabra que la menciono, la declaro porque me la sé de memoria, pero simplemente soy un oidor, más no un hacedor? Cuando yo recibo a Cristo, yo ya no me pertenezco a mí misma. Antes de nosotros aceptar a Cristo en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador, tú y yo éramos esclavos y éramos cautivos por el diablo. Jesucristo me compró. Y si Jesucristo me compró, yo me debo a Él. Yo soy de Él y yo soy su mayor inversión. Si Jesús es más grande que yo y Él no vino para hacer su voluntad, ¿qué me queda a mí? Nada más que hacer la voluntad de Dios, obedecer. Cuando tú y yo no caminamos en su voluntad, es mucho lo que perdemos. Porque siempre va a haber algo en nuestro interior que nos va a confrontar y va a gritar dentro de nosotros que estamos por fuera de la voluntad de Dios. Nuestro mayor éxito y nuestra victoria debe ser hacer la voluntad de Dios. Consúltale a Dios. No permitas que el problema te mueva de aquí para allá. Es a ti al que Dios está procesando. Y ese proceso te va a ayudar a ti ¿a qué? A poderte fortalecer y a poderte levantar en donde Él quiere que tú estés. No te dejes tampoco mover por la oportunidad. Muchas veces podemos encontrar: esta es la oportunidad para poder crecer. Esta es la oportunidad del ascenso. Esta es la oportunidad de poder tener lo que quiero tener. Pero déjame decirte que esa es la oportunidad del diablo de sacarte del propósito de Dios. Porque si Dios no te dijo que fuera, no vayas y no lo hagas. No vivas más sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. No te muevas sin consultarle a Dios. No dejes, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, no dejes
que el problema del momento ponga palabras en tu boca y hables lo que no tengas que hablar. No te muevas por la presión, no te muevas por la depresión, no te muevas por la angustia. No te dejes dominar por lo que estás viviendo hoy. Sométete a la voluntad de Dios. Alaba a Dios, glorifica a Dios, testifica de Dios. Lleva su palabra. No te desconectes de Dios por ninguna circunstancia, ni por ninguna presión, ni por ninguna depresión, ni por dinero, ni por ninguna otra cosa. Mantente conectado con Dios. Que nada ni nadie te desconecte de ese amor eterno que es en Cristo Jesús. Pídele a Dios que no se haga tu voluntad, sino que se haga su voluntad, porque Él sabe lo que te conviene y Él sabe cuándo te conviene. Dile, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. No permitas que la presión del mañana te saque de la adoración del presente. Adora a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Hoy solo te digo en el nombre de Cristo Jesús: si tú vives para hacer la voluntad de Dios, serás el hombre y serás la mujer de mayor éxito y con mayores victorias sobre esta tierra. Antes de que tú fueras un salmista, un profeta, un evangelista, un ministro en las manos de Dios, sé obediente a la palabra de Dios. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, todo lo demás llegará a nosotros. La obediencia de nosotros es lo que nos califica para que la voluntad de Dios sea sobre nosotros y sean grandes bendiciones sobre nuestras vidas. La palabra en el Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y yo quiero invitarte en esta noche a que hagas una oración y que le digas al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Haz esa oración desde lo más profundo de tu ser, y que a partir de hoy sea eso en nosotros: hacer la oración y finalizarla diciéndole: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Tómate ese tiempo. Haz esa oración delante del Padre. Cuando tú y yo comenzamos a hacer la voluntad de Dios, es ahí donde realmente comenzamos a encontrarle sentido a nuestras vidas. Y la voluntad de Dios era que tú hoy vinieras a escuchar cuál es la voluntad de Dios. Dile: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Recuerda su palabra cuando dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Descansa en su voluntad.
Aprende a hacer su voluntad. Vive para hacer la voluntad de Dios. Dile, Señor, haz tu voluntad. Haz como tú quieras hacerlo. Hoy entrarás a caminar en esa voluntad de Dios. Y mira lo que te dice el Padre. Nada te podrá hacer frente. Eres indetenible. Nada ni nadie te dañará, ni te lastimará, ni te derrumbará. Porque haré mi voluntad sobre ti, dice el Señor. Hoy hay un llamado de parte de Dios para ti. Responde a ese llamado. Ejecuta el propósito de Dios. Vive sujeto a la voluntad de Dios. Vive sujeto a la palabra de Dios. Vive para Dios, camina para Dios. Y su palabra dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.